Hola, para este video ejercicio estaré haciendo un dibujo para poder practicar lo que vimos en el video anterior acerca de las tramas. En este caso, estaré usando de ejemplo una página con diferentes viñetas, pero tú puedes hacer una página de tu cómic. Aclaro que este ejercicio es para hacerse de manera digital. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. El programa que voy a estar usando es Medibank y vamos a ver las maneras en que podemos trabajar las tramas en un dibujo. Primero, obviamente tenemos que seleccionar nuestro dibujo. En mi caso voy a estar trabajando primero con esta viñeta. En una capa aparte, que les recomiendo que le pongan el nombre, por ejemplo aquí yo le puse tramas porque ahí es donde voy a trabajar esto, hay que seleccionar la parte en la que vamos a colocar tramas. Aquí le doy clic y también puedo ir seleccionando en conjunto otras partes. Una vez que seleccionamos todo, ya solamente es abrir el cuadro de diálogo. En este caso voy a usar una trama precargada, pero si no, pues también podría usar una imagen. De todos modos, es nada más abrir el cuadro de diálogo, seleccionar la que más me guste y ya colocarla. Entonces, esta es la trama que voy a usar. Obviamente, aquí te da la opción de cambiar el zoom, o sea, hacerla más grande o más pequeña, o también cambiar el ángulo de rotación, en todo caso de los puntos. Pero bueno, yo voy a dejarlo así tal cual viene, es decir, 0 grados y al 100%. Solamente le doy OK y ya aquí queda. Deseleccionamos y aquí es como ya queda, digamos, ya puesta la trama en lo que es el dibujo. Aunque podría parecer que aquí termina todo, también podemos usar ciertos trucos para lograr resultados impactantes, ya que según el tipo de trama, lograremos diferentes efectos o incluso emociones. Lo primero es hacer estos efectos como de brillos, que son muy comunes verlos en los diferentes mangas. Una vez que colocamos la trama en nuestro dibujo, procederemos a hacer los brillos, siempre tomando en cuenta la fuente de luz. Esto lo podemos hacer de dos maneras en digital, ya sea usando un pincel, eh, pues en un tono blanco, o usando la goma de borrar. El chiste aquí es que logremos hacer este efecto como de rascado, que en tradicional se logra precisamente rascando la trama con un exacto, un cúter, un cuchillo. De hecho, aquí lo pueden ver representados. Aquí sería como la trama ya puesta y ya nada más es ir como deslizando la cuchilla, ¿no? Para que se vaya como rascando ese pedacito de trama y se vaya viendo el blanco del papel. Obviamente en digital, pues ya es un poco más diferente, pero lo importante es lograr como este efecto, ¿no? Fíjate en esta imagen de ejemplo. Aquí este efecto, este mismo efecto que veíamos antes, se ha usado para crear tanto el brillo de la ropa, como lo podemos ver aquí, como del casco, del cabello y sobre todo de lo que son estos vidrios. Estas gotas a lo mejor sí son ya con tinta, pero por ejemplo estos brillos como aquí de la cacha son hechos precisamente con esa técnica, es decir, aquí colocan la trama, por ejemplo en esta parte que es como el traje del personaje, ponen la trama y ya los brillos lo hacen como rascando. Obviamente eso sería un poco más en lo que es tradicional, pero en digital también se puede hacer eso y se debería hacer también. ¿Por qué? Porque estamos también tomando en cuenta que la trama se ve afectada por la luz. Es decir, si por ejemplo este es el casco y la luz viene de acá, aquí es donde rebota. Y eso es lo que estamos representando, tanto en el dibujo como en el uso de las tramas. ¿Crees que esta imagen se vería igual de espectacular si no usara estas tramas? Nosotros podemos hacer lo mismo en digital, ya sea usando un pincel muy fino, en color blanco, como ya había dicho antes, por ejemplo, a lo mejor de este tamaño,
o incluso con la goma. Por ejemplo, hacer aquí como esos brillos. A lo mejor un poco más este pequeño para que se vea más o menos así. Trata de ubicar la zona de luz, como en este ejemplo yo la voy a poner aquí arriba a la izquierda. Vamos a poner que está como por aquí, ¿no? Entonces aquí es donde va a golpear la luz y va a ser más fácil ubicar dónde van a estar, por ejemplo, los brillos. Aquí pues voy a empezar a hacer como estos brillos del cabello, ¿no? Recuerda dejar muy limpia el área de brillo, por ejemplo, que no se ven estos restos como de trama, que yo sé que a lo mejor aplicaba un poco más en tradicional para que no quedan residuos reales, o sea, como boronitas, como migajitas o pelucitas de lo que era la trama, pero en digital también conviene hacerlo limpio para que realmente se vea como un brillo y no como que intentaste borrar algo, que realmente se vea como el brillo. Por ejemplo, aquí podemos limpiar un poco más para que se entienda que lo que estamos haciendo es el brillo y no nada más estamos como borrando, ¿no? Podemos, por ejemplo, hacer esto así, para que también se quede como ese efecto de rascado, como decíamos. Bueno, como les mostraba más bien. Entonces esto lo puedes hacer con un dibujo que ya tengas, ya nada más buscas una trama o incluso puedes buscar imágenes así como tramas o tonos manga y ya nada más ponerla en una capa aparte y empezar a practicar. Y así es como se vería, digamos, si fuera ya la viñeta como tal, así es como quedaría. Al menos esta parte de los brillos. Obviamente sería también trabajar esta parte de la ropa, a lo mejor aquí de la espada, también el fondo. Pero sí entienden, o sea, así es como se podría trabajar ya en digital. Mira la diferencia con estas dos imágenes. Aunque parezca que nadie se dará cuenta, si pueden hacer suma a la imagen, se puede ver. Es lo que les decía, a lo mejor esto en tradicional pues es más probable que queden estos como residuos, ¿no? Como migajitas, como boronitas. Pero en digital también es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí ya es como el close-up. Y se puede ver, por ejemplo, que aquí respeta la zona de los brillos, es decir, hasta aquí llega el brillo y aquí ya empieza como la sombra, ¿no? Pero aquí no, aquí de hecho todavía tiene un poco de trama incluso fuera de la línea del dibujo. Que también es normal que pase, sí, es normal que pase porque pues es un trabajo artesanal como tal, pero yo creo que en digital sí podríamos ser un poco como más exigentes con esta parte, ya que nosotros sí podemos hacer demasiado zoom al dibujo y borrar estas partes. Entonces, aunque a simple vista parezcan que estos dos dibujos pues están iguales, incluso aquí en estas partes se puede ver que está como, ¿cómo decirlo? Como mordisqueado. Y aquí no tanto, aquí la línea sí es un poco más limpia. Y se entiende que pues es la sombra que va sobre el personaje. Y aquí parece que realmente como si hubiéramos mordisqueado lo que es la trama. Entonces, aunque yo sé que esto es en tradicional y obviamente en digital no se puede ver, recuerden que si se puede hacer un zoom, se puede ver. Entonces, aunque este sea digital, si yo le puedo hacer un zoom bastante grande, sí voy a poder alcanzar a notar, por ejemplo, estos pedazos de aquí. Aquí se ve todavía pedazo de la trama y se ve un poco sucio. Y eso hace que el trabajo se vea más amateur.
Es decir, ya se ve bien, por ejemplo, el dibujo con la trama, pero también es importante saber cómo colocarlas y también cómo respetar la zona de brillo y la zona de sombra que estamos usando con la trama. Otro punto a considerar cuando hagamos esto es que debemos evitar hacer los brillos en las orillas del dibujo. Es decir, por ejemplo, aquí tengo el suéter, bueno, esta figura es una chica, tiene un suéter, o aquí que son como, digamos, estos ladrillos, ¿no? El punto no es, digamos, poner la trama y empezar a quitarla o a borrarla nada más en la orilla, ¿no? Es decir, aquí la tengo y ahí, pues en la orilla del suéter hay que hacerlo. No, realmente hay que, digamos, borrar o quitar la trama respetando la fuente de luz. En este ejemplo, con estas dos imágenes, la que está a la izquierda, digamos que la trama es esta como de cuadritos que se puso en el suéter. Esta es la trama. Y aquí estas partes, le voy a poner zoom. Estas partes que están en blanco se borraron, pero respetando la fuente de luz, que en este caso estaría como al frente del personaje. Entonces llega en esta zona como del pecho, llega en esta zona como del estómago y sobre todo más en estas zonas del suéter o en los pliegues del suéter que están hacia el frente. ¿Sí? Entonces aquí es donde pega más la luz, por eso se borró esa parte de la trama o se quitó. En cambio, en el otro dibujo, en el de la derecha, solo se hizo bordeando el dibujo, es decir, en lugar de decir, bueno, la luz viene de frente, nada más voy a contornear esto. Por ejemplo, aquí siguiendo este contorno, aquí siguiendo este contorno, aquí siguiendo este contorno, y nada más como por borrarla, ¿no? De decir, la puse y empecé a borrar todo alrededor. No, siempre hay que respetar la fuente de luz. Según el autor del libro, hacer esto, como en la imagen de la derecha, hará que tu trabajo luzca pues muy amateur, nada profesional. Y aunque ya sé que muchos me van a decir, bueno, es que estamos empezando, es que apenas estoy practicando tramas, o es mi primera vez haciendo un manga o un cómic, créanme que tomar en cuenta estos detalles aun cuando sea tu primer, segundo o tercer cómic que haces o publicas o que intentas hacer esta técnica, va a hacer que se vea mejor. Y pues más que nada es como ese aviso, ¿no? O sea, en lugar de evitarte poner esto y que te digan, ay, es que no se ve bien o esto se ve como muy amateur, de una vez hacerlo bien al principio. Es decir, toma en cuenta que tus imágenes deben quedar como esta de aquí, de la izquierda, que queden con la luz bien marcada. Aunque te tardes más en la práctica para llegar a este resultado, tu resultado siempre debería ser este en lugar de este. También podemos crear sombras solo con las tramas. Veamos esta imagen de ejemplo. Hay una sombra más clara en lo que viene siendo el rostro y parte del cuerpo del personaje, ya que la fuente de luz está de este lado, pero también se usó otra trama más oscura para representar la sombra que hace la mandíbula, es decir, esta parte sobre su hombro, es decir, lo que es una sombra un poco más densa. Esta segunda trama tiene una gradación, es decir, que comienza con una zona más clara, que sería como por aquí, que se va oscureciendo. Esto hace que el efecto de luces y sombras se vea más natural o como lo apreciaríamos en la, pues sí, como en la vida real. En esta imagen, pues se puede ver bien este uso, ¿no? Y también es algo muy común, que por ejemplo, al momento de que hacen el dibujo y establecen dónde va la luz y la sombra, puedan hacer las sombras más oscuras, no solo con tinta negra, sino también con otras tramas. Por último, también hay que aprender a colocarlas unas sobre otras de manera correcta, ya que las tramas se trabajan por capas. Es decir, por ejemplo, si yo, usando el ejemplo de la imagen anterior, quisiera poner una trama y luego poner otra encima para representar como la sombra más oscura, pues también tengo que saber cómo colocarlas. Aquí podemos ver tres maneras de colocarlas.
Y aunque sea la misma trama, es decir, esta que va en vertical es igual que la horizontal, pues al colocarlas en capas nos dan un tono diferente. Así es como se vería, digamos, ya colocada la trama. Y aquí ya más de cerca podemos ver, como habíamos dicho, que son un conjunto de puntos, cómo la manera en que coloquemos los puntos también va a determinar el tono. Entonces, si lo hacemos de manera que los puntos queden unos encima de los otros, es decir, justamente uno por encima del otro, se va a colocar este efecto. Es decir, si nosotros le hacemos zoom, vamos a ver que los puntos están perfectamente alineados y lo que vamos a hacer es un tono un poco más oscuro. Es como si, digamos, sumamos el horizontal más el vertical y nos da este, ¿no? Si colocamos los puntos un poco por encima de los otros, se creará un efecto como de líneas cortas. De hecho, aquí se puede ver. Aquí los puntos es como si estos puntos los moviéramos un poquito y quedaran como bolitas, como un 8 por así decirlo. Y entonces, al momento de que nosotros vemos en conjunto la imagen, se ven como líneas cortas, lo que producirá un tono oscuro. Es decir, como este. Si se dan cuenta, este es más oscuro que este. Y ya si nosotros ponemos los puntos de tal manera que queden los unos al lado de los otros, conseguiremos este tono muy oscuro. Si se dan cuenta, si es como si nosotros estos los moviéramos para que en lugar de quedar unos encima de los otros, quedaran uno al lado del otro. Entonces, digamos que rellenamos el espacio con más puntitos y por eso se ve más oscuro. Esto puede ser ideal para sombras, es decir, nosotros tenemos, digamos, que la trama vertical fuera como la sombra, por ejemplo, general, y la horizontal, digamos, la intersección entre ambas, fuera, por ejemplo, esas sombras más densas, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque igual aunque podríamos usar realmente una trama más oscura, también se puede lograr trabajando por capas, es decir, con el mismo tipo de tono, nada más irlo poniendo encima o encimarlo para que nos vaya dando esto. Eso también lo puedes hacer perfectamente con cualquier imagen, sobre todo porque hay programas donde, aunque no los tengan precargados, es decir, no tengan las tramas precargadas, tú tienes que buscar la imagen y entonces la imagen a veces sí puede ser un poco limitada, es decir, que solo encuentres puntos. Imágenes de puntos a lo mejor así, que se vean así. Entonces es importante que también puedas ponerlas en capas. Fíjate en este ejemplo. Esta es la imagen, digamos, a tamaño normal y este ya es un poco más de cerca. Aquí se usó la misma trama para la piel, para toda la piel y para los labios. Aquí a lo mejor no se notará tanto, pero sí se ve un poco oscuro. Y ya cuando hacemos el zoom podemos ver cómo es la misma trama, es decir, el mismo número de puntos que está en la piel es el mismo que está aquí en lo que vendría siendo los labios. Pero al colocarla en capas, es decir, primero una y luego la otra encima, la zona de los labios se ve más oscura que la piel. Entonces sí podríamos representar, por ejemplo, un personaje de una piel más morena, pero también representar por ejemplo, aquí que tiene, no sé, algo de color en los labios. Entonces, si se dan cuenta, con poquito, es decir, con poquito que usemos las tramas, podemos lograr este tipo de efecto. Y realmente nada más es poner una encima de la otra, pero sabiéndolas colocar. Ahora veamos todas estas técnicas aplicadas en conjunto. Primero necesitamos el dibujo ya limpio y terminado para colocar las tramas. En este caso puede ser si quieres una viñeta o una página completa de tu cómic o pues un dibujo, como les mostré hace poco. Entonces ya una vez que lo tenemos listo, aquí yo les voy a
enseñar esto con el ejemplo que viene aquí en el libro, pero lo pueden, como les digo, hacer con el dibujo que tengan a la mano. Y entonces, ya que está limpio con las zonas digamos, de negro ya establecidas y también que ustedes sepan dónde va la luz y la sombra o tengan una idea, comenzamos colocando la trama principal o digamos la más grande, por así decirlo, la que más ocupe área. En este caso sería la del fondo, porque primero se va a hacer un fondo hecho solo con trama y después se va a trabajar las zonas de sombra del personaje. Entonces aquí ya digamos que está colocada, en este caso es en tradicional, pero pues ya saben, en digital también se puede. Y entonces empiezan a formar las zonas de luz. Es decir, empiezan a hacer como este efecto de rascado. Aquí de hecho lo muestra como si, bueno, haciéndolo con un exacto o cúter, pero ustedes lo pueden hacer como ya vimos en digital. Y aquí va a ir formando como esas zonas de luz que podríamos ver, por ejemplo, en un arbusto, en un árbol, ¿sí? Entonces, como que esta representación, digamos que aquí pegó todo y entonces empezó a rascar y se empezó a formar como esta zona de luz, como si fueran unos arbustos. Entonces, una vez que terminó, pues hizo lo mismo con el personaje, es decir, después de los fondos, aunque aquí tú podrías usar un fondo precargado, pero digamos que ya una vez que terminas el área más grande, entonces ya puedes trabajar con las áreas más pequeñas, que en este caso sería el personaje. Entonces aquí sería colocando las tramas en el cabello, bueno, en el cabello no, porque es oscuro, pero sí, por ejemplo, aquí en el gorro, en el rostro y en el suéter, respetando la zona de luz, que si la luz está aquí, significa que probablemente le llega por de este lado, ¿no? Como por atrás y un poco a la derecha. Entonces, es colocar la trama aquí y si la luz llega de atrás y a la derecha, pues aquí dejar la zona de luz. O por ejemplo en el gorro es igual, ¿no? Como llega un poco más de atrás y por arriba, entonces tiene como más luz el gorro. Siempre hay que colocar la trama y pensar por dónde viene la luz y esa es la parte que vamos como a borrar o a quitar. Ya una vez que está así completo, que digamos, esta, por ejemplo, representa el color o la sombra del gorrito, la zona de piel y la del suéter. Entonces ahora hay que poner las sombras como tal, o las sombras, digamos, un poco más oscuras o densas. Igual como lo vimos trabajando por capas. Entonces aquí una vez que ya está la trama, aquí ya es nada más poner sombras, por ejemplo, en lo que vendría siendo las orejitas de lo que es el gorrito, a lo mejor aquí en las manos donde está agarrando bueno, yo lo veo que es como un exacto, un cúter, pero digamos que en las zonas de la mano donde no llega tanta luz, pues es así, tienen la sombra, o por ejemplo aquí en el cuello, que es como si el personaje estuviera un poco agachado, entonces la sombra es más oscura aquí en esta parte del cuello. Esto sí, son sombras, como les digo, muy específicas, entonces si el dibujo igual no las tiene, pues no hace tanta falta ponerlas. Por ejemplo, si aquí a lo mejor no tuviera, o la luz estuviera un poco más de frente, a lo mejor solo convendría poner la sombra en lo que es el cuello y a lo mejor aquí en la palma de la mano, que es una zona un poco más oscura. Pero bueno, eso también ya es decisión, digamos, de quién está colocando las tramas. Incluso estas sombras las podrían haber hecho con o sea, jurados o así al momento de dibujar, pero pues ya es cuestión de practicar y experimentar, ¿no? Entonces, digamos que aquí pues ya quedaría como terminada la imagen con todas las tramas, ya obviamente con las luces y sombras bien colocadas, y ya por último sería nada más agregar más blanco, ya sea para resaltar los brillos o crear luces, como por ejemplo aquí en los ojos, ¿no? O aquí en lo que es el cabello, pues resaltar más. O sea, aquí por ejemplo no se veía tanto y aquí ya se ve un poco más. O por ejemplo aquí, para hacer como esos como brillos, ¿no? Como si fuera la luz filtrándose entre las hojas. Entonces, ya sería como para darle ya
un acabado todavía más, pues profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, si se dan cuenta, aquí es ya terminada con todas las tramas y aquí es ya con las luces. Y así es como se logra un poco más la estética manga. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya habías trabajado o aplicado las tramas antes? ¿Tienes alguna otra duda? Recuerda dejarlas en los comentarios y nos vemos en el próximo video.